Capítulo 4 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy recorreremos los 37 versos del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, en los que se empieza a narrar los sucesos más extraordinarios que habían empezado a suceder mientras los apóstoles iniciaban su ministerio predicando el evangelio del arrepentimiento y sanando a los enfermos y haciendo grandes señales y prodigios que por supuesto volvieron a llamar la atención de los religiosos que habían perseguido a Jesús para llevarlo a la muerte en la cruz, con lo cual creían había terminado todo. Pero cuán equivocados estaban, ya que la locura de la predicación recién empezaba a ser expandida hasta los confines de la tierra. Ellos habían sido advertidos de que serían perseguidos, encarcelados y rechazados, con la promesa que Dios los salvaría de toda injusticia y maldad que los hombres quisieran hacerle a causa de su nombre, por lo que serían grandemente recompensados en el reino de Dios. Además, tenían la certeza de que todo lo que les ocurriera sería en beneficio de la expansión de la Iglesia de Jesucristo. Quiero recordarles que en la Biblia nada está de más y que todo suceso tiene una significativa relevancia, aunque pareciera insignificante. Fíjense ustedes que la sanidad del cojo de nacimiento, que parecía algo sin trascendencia, era la primicia del poderoso ministerio de Pedro, que por su testimonio creyeron más de 5,000 varones, ya que era el cumplimiento de que había llegado el día de la restauración de la fe de Israel y que el mismo mendigo tullido sería la prueba reina de que aunque Cristo ya había ascendido al cielo, su Santo Espíritu había quedado en medio de ellos, continuando la obra de salvación. Así que nuevamente se reúnen los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los saduceos y los guardas del templo, comandados por el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, para planear la manera de deshacerse de los apóstoles. Según dice el verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Verso 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aprovechando la oportunidad que le brindaban, les habló diciendo, verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos quedaron atónitos al escuchar la manera tan elocuente, veraz y poderosa como les predicaba Pedro, un hombre que no tenía academia, que era del vulgo. Parecía imposible que se expresara de tal manera, así que no les tocó sino aceptar que ellos habían estado con Jesús porque hablaban y actuaban como Él. Además, el mismo hombre que había sido sanado testificaba del poder de Dios. Así que se preguntaban, verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno
de este nombre. Lo que los principales de la sinagoga no se imaginaron es que estos hombres habían sido adiestrados para resistir toda prueba, ya que también estaban dispuestos a morir, pero nunca jamás negar a Jesucristo. Ya Pedro sabía el dolor que se sentía al negarlo y no estaba dispuesto a repetir ese doloroso episodio. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y no pudieron hacerle nada, porque Dios estaba con ellos. Por lo tanto, los sacaron de la cárcel. Una vez puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y glorificaban a Dios, porque sabían que nada les acontecería sino lo que el Señor permitiera que pasara, tal como le ocurrió a Jesús, que no fue que ellos le quitaran la vida, sino que Él mismo la entregó en cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso le oraban diciendo así, verso 29, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todo esto empezó a producir un gran avivamiento. La gente se convertía y cambiaban su manera de vivir. Leamos desde el verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Uno de ellos fue José, quien vendió una de sus propiedades y la trajo a los apóstoles, quienes, al ver la genuina conversión, lo acogieron y le cambiaron su nombre por Bernabé, el hijo de la consolación, quien llegaría a ser compañero de Pablo en sus viajes misioneros, del cual seguiremos hablando por sus hechos y su fe que hicieron que fuera recordado por siempre. Si esto hubiese ocurrido hoy, imagino los comentarios negativos en contra de estos siervos, a los que tildarían de aprovechados y ladrones que engañaban a sus seguidores pidiéndoles sus posesiones para beneficiarse de ellos. Bernabé entregó su ofrenda de corazón y Dios lo recompensó haciéndole uno de sus misioneros. Les recomiendo, por favor, que lea todo el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles con detenimiento y concentración y luego vuelva a escuchar esta lección.